El presidente Gustavo Petro presentó anoche los resultados de la investigación que, por lo que escuchamos, lideraron un grupo amplio y de diversas especializaciones profesionales para presentar sus conclusiones. Evidentemente esas pruebas, dicen ellos, se entregarán en un Estado de Derecho, en una democracia, a quienes deben valorar su precisión, valorar su veracidad y en un tiempo o nunca dar un veredicto o una sentencia. Pero lo que digamos en Colombia, tanto quienes están, o mejor, creen en que las pruebas son contundentes, o quienes creen que esas pruebas son falsas, no importa para nada. Tenemos que ser conscientes de nuestro lugar en el mundo. Tenemos que saber quiénes deciden si en unos países gobiernan unas personas o gobiernan otras. Los Estados Unidos tienen una larga, muy larga tradición desde el punto de vista democrático, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, de interferir en resultados de las elecciones en los países. Esa es una manera como lo hacen. O a través de operaciones encubiertas, se llaman eso, se llaman. Yo le he mostrado a usted un libro publicado en el 2018, se llama así, es el único que yo conozco, pero usted puede encontrar muchos estudios sobre las operaciones para cambiar resultados, forzar que un candidato X sea nombrado presidente, derrocar a algunos de manera encubierta o abierta, esas son las operaciones abiertas, se llaman invasiones. Yo creo que el caso de Irán, que ahora está estudiándose ampliamente y que hemos aprendido mucho sobre Irán en estos meses, este primer semestre del año. En 1953, un presidente o primer ministro, el dirigente que nacionalizó el petróleo, Mossadegh, fue derrocado por la CIA y por los servicios secretos de Inglaterra para imponer al Shah, Reza Pahlavi, que era afín a los intereses de Occidente. Después, en la Revolución Islámica de 1979, Irak planeó una invasión a Irán al año siguiente de la revolución y fue asistido por los Estados Unidos, Europa Occidental, incluso impidieron que se votara en contra del uso de armas químicas que Irak estaba utilizando contra Irán. Pero este caso sirve para mostrar cómo el mismo Saddam Hussein en los años 80 fue aliado de Estados Unidos y de Occidente y luego mire en las que terminó. Seguramente no, en ese caso no lo conozco, pero seguramente algo incumplió en esos acuerdos. Pero esa es la historia, eso no es propio ni de Estados Unidos ni del imperialismo europeo, no, es propio de la historia, la manipulación de quienes gobiernan ciertas regiones.
Ahora, Estados Unidos, como promueve la democracia y es el campeón de la democracia, ellos invaden muy pocas veces, como el caso de Irán, Granada, una isla que es, creo que sí, la quinta parte del Quindío, el departamento nuestro del Quindío, la invadieron exitosamente, pero mire en Irán, mire Vietnam. Entonces siempre prefieren operaciones encubiertas que son más fáciles de negar, porque por eso se hacen encubiertas, eso lo mencionan los estudiosos. ¿Qué pasa con Colombia? Que es uno de los tantos países en donde en las salas de los gobiernos de Estados Unidos, pues se discute si es conveniente que un candidato gane las elecciones o que gane el opositor. Es un ejercicio común en los Estados Unidos. No es solamente de las elecciones entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Es un ejercicio común que hacen. Incluso estos libros muestran que en el mismo Europa en los años 50, 60 fue víctima de esas operaciones encubiertas. La Unión Soviética las aplicaba fomentando los movimientos revolucionarios. Es el comportamiento de los países con aspiraciones imperiales. Colombia era un país en donde no pasaba frecuentemente ese hecho, porque recuerde usted que después de que forzaron o promovieron la independencia de Panamá en 1903, el presidente Marco Fidel Suárez, que comenzó su gobierno en 1918, promovió la política de alianza de Colombia con los intereses de Estados Unidos. Es que una cosa es ser aliado y tomar decisiones conjuntamente y otra cosa es alinearse con los intereses de una nación. Eso no se llama alianza, eso se llama sometimiento. Y así estuvo por 50 años, hasta que con el presidente Carlos Lleras Restrepo, siendo canciller López Michelsen, se trató de cambiar esa política, pero muy pronto llegó la guerra contra las drogas, que era del interés de Estados Unidos que Colombia entrara a una guerra contra las drogas, especialmente para vendernos armas. Y si el interés es vender armas, pues concretamente el interés es que la guerra no se resuelva, porque si se resuelve, ya no nos venden armas. La historia natural de Estados Unidos ha sido promover la democracia siempre y cuando quien salga elegido sea afín a sus intereses. Quiero leerle en otro libro muy valioso que ha salido por estos tiempos sobre el Asia, se llama así, Las ruinas de los imperios. Mire lo que decía Nehru, uno de los grandes líderes de la India de su independencia con Gandhi. Decía, da la impresión de que para un país oriental, en el caso de ellos, la democracia solo significa una cosa: cumplir los deseos de la potencia imperialista que lo gobierna, sin tocar ni uno solo de sus intereses. A condición de que se cumpla esta salvedad, la libertad democrática puede florecer sin trabas. Es decir, si usted tiene en un país, y especialmente Latinoamérica, que Trump nos ha recordado la doctrina Monroe y cómo él la va a aplicar con mayor rigor. Si en América Latina usted tiene 3 candidatos y los 3 candidatos son afines a los intereses de Estados Unidos, como ha pasado tradicionalmente en Colombia, pues a Estados Unidos no le molesta poner en su agenda de las operaciones encubiertas que evitar que alguno de esos 3 candidatos gane. No, porque al fin y al cabo los 3 están alineados con sus intereses o con su ideología, por supuesto. Es natural y creo que quienes pues nos interesan estos temas, pues era obvio que los antecedentes de Iván Cepeda en su juventud, como miembro de las Juventudes Comunistas, su padre, miembro de la UP, pues incluyera en la agenda de esas reuniones
y que este libro las detalla con muchísimo, con agendas, con actas, porque usted sabe que esas actas pasados los años se liberan, se publican. Entonces, era un candidato que no hacía parte de los intereses de Estados Unidos de entrada. Mire lo que dice Nehru. Si usted está alineado con los intereses, en el caso de él hablaba del imperialismo europeo y ya de Estados Unidos, si usted está alineado con los intereses de Estados Unidos, su democracia florecerá. Pero si no está alineado con los intereses de Estados Unidos, su democracia es de mala calidad. Y el presidente Petro, que definitivamente no estaba alineado tanto por ideología como por ciertas acciones propias, como el fracking, el petróleo, la economía extractivista, que es la de Donald Trump y buena parte de Estados Unidos, no está alineado. ¿Cuál gana entre los dos? Pues Estados Unidos. Por eso le digo que no importa lo que aquí digamos, es prácticamente irrelevante. Por eso creo yo que los mismos noticieros y los diarios, no, pues no he visto mucho, por supuesto, pues no le han dado mucha publicidad ni han detallado la investigación que anoche se presentó. No sé hasta dónde, obviamente, los estudios y los libros que hay sobre estas operaciones de los Estados Unidos, no sé si la investigación llegó a un nivel muy elevado o no. Eso posiblemente nunca lo sabremos, sino cuando en libros como los de Estados Unidos, en Colombia no se atreven a investigar. No, pues ¿quién se va a poner, quién se va a meter en ese lío de investigar o entrevistar a las personas que anoche presentaron los datos? No, pues eso corre un peligro inmenso donde lo llegue a hacer. Casi como la invasión de Panamá. Mire, Marco Fidel Suárez, ¿qué dice casi 15 años después? Quedémonos tranquilitos, no nos metamos en problemas. Y eso que Estados Unidos en 1918, cuando Marco Fidel Suárez lanza esa estrategia de alinearnos con Estados Unidos, todavía no era la gran potencia, estaría terminando la Primera Guerra Mundial, pero no era la gran potencia que lo fue después del 45. Entonces, la posición de Colombia, de la clase dirigente, porque ellos son los que toman las decisiones, ellos son los que toman esas decisiones y después nos dicen que toman las mejores decisiones para el pueblo colombiano, pues el discurso que conocemos yo desde que era chiquito y usted si es mayor que yo, pues desde que era más chiquito y si usted es joven, pues desde cuando era chiquito. Que nuestra clase dirigente construye una democracia sólida, firme, admirada y que nuestro destino, al estar alineado con Estados Unidos, es el mejor posible. Es el mejor posible. En conclusión, tiene que suceder lo que ha sucedido también cuando ahí en esa época sí se llamaba fraude de Rojas Pinilla, cuando le quitaron las elecciones y se la dieron a Misael Pastrana Borrero. Nunca se investigó, nunca se investigó, nunca nadie se animó a hacer una investigación sólida. ¿Por qué? Porque seguramente era una acción que debía hacerse y no debía investigarse. Y así está la historia plagada. Eso no es conspiración, es el comportamiento natural de los imperios. Por eso son imperios, por esa codicia de poder, por esa influencia tan poderosa, incuestionable. ¿Quién alguna vez, mire, al mismo Henry Kissinger, que en la guerra de Vietnam se le atribuyen unas matanzas, creo que dentro de Vietnam o en el país vecino, le dieron después el Premio Nobel de la Paz. A Roosevelt, Teodoro Roosevelt, quien promovió la independencia de Panamá, también le dieron el Premio
Nobel de la Paz por haber intercedido en la guerra, creo que la Japón contra Rusia en 1905. Entonces, no importa lo que digamos en Colombia, somos una voz minúscula, miniatura, frente a un hecho como el que anoche, pues con gran valentía, por supuesto, expuso el presidente Gustavo Petro, y él mismo dice que posiblemente por esa denuncia pues le van a su expediente de narcoterrorista o narcotraficante ya debe estar casi listo. Hasta la próxima.